¿Debe diezmar mi empresa o no? Cuando hablamos del tema de negocios es muy diferente a cuando nosotros vemos el diezmo personal. Cuando yo estaba diezmando de las ventas del negocio, lo que estábamos haciendo es que estamos entonces dándole a Dios de algo que todavía no habíamos ganado. A la empresa no va al cielo. Tú eres la persona a quien Dios va a pedir cuentas de la administración de esa empresa. Que Dios no bendice las personas que piensan que con una fórmula van a comprar la bendición de Dios. Bienvenido a Negocios del Padre, caminando con Jesús en tu empresa. ¿Debe diezmar mi empresa o no? Esta pregunta muchas personas se la hacen cuando tienen sus empresas, quieren ser fieles a Dios, quieren dar el diezmo y no saben si deben de diezmar de la empresa. Y quiero darte en este video una perspectiva bíblica. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Quiero también darte mi experiencia personal y mi opinión sobre deberías de diezmar o no de tu negocio, de tu empresa. Y lo primero que tenemos que definir es, ¿qué es el diezmo? El diezmo es dar el 10%. Dios nos pide dar el 10% a Él. En otras palabras, yo reconozco que todo le pertenece a Él y yo tengo el privilegio de administrar el 90% de todo lo que le pertenece a Él, que Él me ha dado a mí administrar, y yo le devuelvo a Él el 10%. Es como un impuesto del cielo. Ahora bien, el diezmo es algo que no fue instituido en la ley de Moisés. Muchas personas piensan que esto comenzó en la ley de Moisés. No comenzó ahí. Fue primero visto cuando Abraham le da a Melquisedec los diezmos de todo. Tomó pan y vino con él. Y este evento que se da en Génesis es mucho antes de la ley de Moisés y es un evento en donde tienes un personaje misterioso, nadie sabe de dónde viene, hacia dónde va, no tiene principio, no tiene fin, rey de Salem, que significa rey de paz. Él es rey y sacerdote. Creemos que es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Hay muchas teorías también sobre esto. Sin embargo, este personaje misterioso, vemos que Abraham lo adora y le da los diezmos de todo. Y esto es la primera vez que vemos el concepto del diezmo en la Biblia. O sea, que es antes de la ley de Moisés y por lo tanto no podemos decir que esto ya no aplica hoy porque esto era de la ley cuando realmente esto está mucho antes de la ley. Malaquías en capítulo 3 vemos que nos exhorta, y este es el último libro del Antiguo Testamento donde nos exhorta que llevemos, nos manda a que demos los diezmos al alfolí. Y Dios dice, probadme en esto, a ver si no voy a realmente abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde. Así que vemos desde el principio de la Biblia en Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, que hay un mandato de dar el diezmo. Y vemos entonces en el Nuevo Testamento como Jesús estaba supervisando el tema de los diezmos y ofrendas en el templo. Así que no vemos en ningún momento dado en el Nuevo Testamento que se invalide el término del diezmo. Al contrario, vemos incluso un nivel de generosidad mucho mayor, pero no voy a entrar en ese tema. Yo sí lo que quiero dejar claro es que el diezmo no es solo de la ley de Moisés, no es la ley y ahora estamos en la gracia, no lo hemos instituido en la Biblia desde el principio, desde que antes que existiera la ley de Moisés. Con eso dicho, cuando nosotros diezmamos, nosotros debemos de diezmar de lo que nos llega. Y esto es bien importante porque muchas personas le dan al César primero y después le dan a Dios. En otras palabras, reciben un pago, dan los impuestos y con lo que les sobra le dan a Dios. Déjame ilustrarlo acá. Tenemos, por ejemplo, personas que reciben un pago y luego que reciben un pago le restan los impuestos. En otras palabras, el pago que le dan al gobierno. Y luego de lo neto que le sobran, le dan a Dios. Esto está incorrecto. Le estamos dando primero al gobierno. Dios, Jesús dijo, da al César lo que es del César, a Dios lo que él le dio. En otras palabras, nosotros cuando recibimos un pago, nosotros damos el diezmo de lo que recibimos, así que es el pago bruto, ¿sí? Y damos el 10% de eso. Esto es solamente siendo obediente. Esto no se trata de generosidad. No es ser generoso cuando damos diezmo. Generoso es cuando nosotros excedemos, vamos por encima de lo que se nos ha mandado a hacer. Así que le damos primero a Dios, luego le damos al gobierno. Muchas personas reciben ya su pago con lo que es del gobierno ya deducido. Sin embargo, tienes que entonces identificar qué fue lo que tú le diste al gobierno y tienes que entenderle que Dios va primero que el gobierno. O sea, que yo le voy a dar a Dios por encima de lo que le di al gobierno.
Con eso dicho, diezmamos a nivel personal del bruto, no del neto. Bien, cuando hablamos del tema de negocios es muy diferente a cuando nosotros vemos el diezmo personal. Por ejemplo, cuando tenemos un negocio, y déjame ilustrarlo por acá, tenemos un negocio, el negocio tiene unas ventas. Bien, bien. Un negocio tiene unas ventas y a las ventas se le resta unos gastos que son gastos directos del costo de lo vendido. ¿Okay? En inglés es cost of goods sold. Y tenemos aquí entonces nuestro ingreso bruto. Y del ingreso bruto tenemos entonces unos gastos operativos, ¿okay? Que son gastos administrativos, etcétera. Y entonces, luego tenemos entonces un ingreso neto. Yo cometí el error en un momento dado, cuando comenzamos nuestro negocio, de comenzar a diezmar de todo lo que entraba en la cuenta de banco, en otras palabras, de las ventas, el 10%. ¿Por qué cometí un error? Porque para yo generar esa venta yo tuve unos gastos, yo tuve un costo que es directamente que si yo le doy primero a Dios de algo que todavía no he ganado, porque yo tuve unos costos, entonces yo lo que estoy haciendo es que estoy cometiendo el error de querer darle a Dios de la cifra más alta pensando de que el tamaño de mi diezmo o el tamaño de mi regalo es más importante o cuenta para Dios. Dios no está interesado en el tamaño de tu ofrenda, en el tamaño de tu diezmo. Él no está interesado en eso. Cuando yo estaba diezmando de las ventas del negocio, lo que estábamos haciendo es que estamos entonces dándole a Dios de algo que todavía no habíamos ganado y por lo tanto lo que está ocurriendo es que yo le estoy robando a mis acreedores, estoy robando a las personas a quien yo les tengo que pagar para yo poder haber generado esas ventas para entonces darle a Dios. Y eso es un gran problema, porque entonces ahora el negocio, la operación del negocio se disloca, el flujo de caja del negocio se disloca por causa de yo querer ser tan generoso, ¿no? Así que aprendí esto de una persona muy influyente en el mundo de las finanzas a nivel espiritual que se llama Steven de Silva. Él era el CFO de la iglesia Bethel en Redding, California, y él me estuvo mentoreando y me estuvo dejando saber que el diezmo que nosotros damos a nivel del negocio, si es que vamos a dar un diezmo, y después vamos a hablar sobre eso, no podemos darlo para nada de las ventas. Ahora, lo segundo es que tenemos un ingreso bruto, pero para nosotros llegar a ese ingreso bruto, nosotros tenemos que entender que todavía tenemos unos gastos que permiten que el negocio pueda continuar funcionando, como por ejemplo los gastos de nómina, lo cual entonces luego yo deduzco y yo tengo un ingreso neto. De ese ingreso neto, dependiendo de cuál es la estructura legal de la empresa, muchas personas pues se hacen unas distribuciones de ya sea de dividendos, en unos países le llaman utilidades, en donde entonces se distribuyen esas ganancias a nivel personal. Y cuando eso ya pasa a nivel personal, entonces si tú recibes esa compensación, de ahí tú tienes que aplicarle entonces ese 10%. ¿Okay? Especialmente a esas personas que tengan duda de cómo yo debo de pagar mi diezmo cuando yo soy un empresario, soy el dueño del negocio, de todo lo que tú te pagas a ti, de el bruto, eso es lo que tú vas ahora a pagar ese 10%. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una estructura en donde hay unos socios, ¿no? Y nosotros decimos que vamos a hacer una política donde vamos a darle a Dios de todo lo que llega del ingreso neto, el 10% del ingreso neto, y esos socios no están de acuerdo, esa entidad entonces está en división, y esa entidad, aunque realmente le pertenece a Dios, tú le otorgaste o tú eres parte de un cuerpo de gobierno que no está de acuerdo con que se le dé el 10% a Dios. Y eso es algo que vas a tener que trabajar, y a nivel personal todo lo que tú recibes definitivamente va a ir a Dios. Pero una corporación, digamos, pública que cotiza acciones en la bolsa de valores, muchas veces ya nosotros no tenemos el poder decisional o el poder de gobierno o el poder de influencia, no tenemos el nivel de equity en esa empresa para nosotros tomar la decisión de que ese 10% del ingreso neto va a Dios. Por lo tanto, si yo tengo ese escenario, entonces yo tengo que estar en acuerdo con todos los socios, yo tengo que estar en acuerdo en todos los accionistas para que eso se lleve a cabo. Y de lo contrario, entonces esa empresa
va a estar dividida en esta decisión. Si tu empresa es 100% tuya y tú decides tener una política de generosidad de la empresa, en donde tú vas a dar 1% de las ganancias netas, del ingreso neto de la empresa, entonces esa decisión debería ser, número uno, una guiada por el Espíritu Santo. Debería Dios dejarte saber, porque recuerda que todo lo que tú te pagues a ti, ahí tú tienes que entonces dar el 10% porque el diezmo es un mandato a nosotros. La empresa no es salva, la empresa no va al cielo. Tú eres la persona a quien Dios va a pedir cuentas de la administración de esa empresa, y si tú has sido llamado por Dios a establecer una política de generosidad para que de lo que esa empresa gana, tú puedas ahora reinvertirlo, ya sea en el reino de los cielos, en una iglesia, una organización que avance el reino de los cielos. Tienes que entonces escuchar la voz y escuchar la voz del Espíritu Santo para tú poder realmente tomar una decisión como esta, porque en la Biblia no tenemos realmente un mandato claro de hacer esto con una organización, sino a nivel personal. Ahora bien, muchas personas piensan que quieren impresionar a Dios con lo mucho que ganan en su negocio y quieren entonces dar una aportación. Si realmente tú lo ves de una manera estratégica, mientras más, por ejemplo, tú reinvertas en el negocio para que el negocio sea más grande, tú a fin de cuentas puedes terminar dando mucho más al reino de los cielos, haciendo tu negocio más grande porque estás reinvirtiendo en tu negocio, más allá de querer simplemente impresionar a Dios con el porciento de generosidad que tú vas a establecer. Ahora, si Dios te va a bendecir, si tú, cuando tú eres generoso, definitivamente Dios bendice la generosidad. ¿Qué Dios no bendice? Las personas que piensan que con una fórmula van a comprar la bendición de Dios. Y por eso es que en este video te quiero dejar bien claro de que nosotros a nivel individual diezmamos del bruto, porque el mandato a diezmar es a nosotros, y nuestra empresa en sus ganancias netas, luego de que ya ha pagado a todos los acreedores, luego que ha cumplido con sus obligaciones y ya tiene una ganancia neta, puedes establecer una política de generosidad, al igual que puedes tener una política de reinversión en la empresa, y esa política de generosidad debe ser guiada por lo que el Espíritu Santo te diga a ti. Así que, en resumen, a nivel personal, diezmamos de lo que recibimos en bruto. Todo lo que recibimos, diezmamos de eso. Cuando se trata del negocio, nosotros no vamos a establecer ninguna política de generosidad que disloque el flujo de caja de negocio, sino que vamos a hacer es que vamos a establecer una política de generosidad de las ganancias netas luego de que has cumplido tus obligaciones, porque no se trata del tamaño de tu regalo, de tu ofrenda, de tu diezmo. Se trata de que cuando tú ahora eres un buen administrador, y si tienes una política de generosidad y te dejas guiar por la guianza del Espíritu Santo, y Él te dice cuánto es que debes de dar y hacia dónde debes de dar, entonces ahora Dios te va a estar bendiciendo porque estás administrando bien, le estás pagando a tus acreedores, le estás pagando a tus suplidores, tienes un flujo de caja y a la misma vez tienes una ganancia, de la cual entonces ahora de esa ganancia tú puedes aportar al reino de los cielos. Y la cantidad es la que Dios te diga, pero a nivel personal sabemos de que lo menos que damos es el 10% del bruto que recibimos. Abajo en los comentarios, por favor, déjame saber si tienes alguna pregunta, alguna duda, al igual que tus preguntas las vamos a estar utilizando para el contenido de Negocios del Padre, porque sabemos de que este caminar es duro, es muchas veces solitario, pero no debería ser así. Y para eso hemos hecho Negocios del Padre. Así que nos vemos en los comentarios.